El campanario maldito Ochate, Burgos. Ochate es un pueblo abandonado del que apenas quedan unas ruinas. Durante el siglo XIX, fue azotado por 3 epidemias consecutivas: viruela, tifus y cólera. Muchos murieron en poco tiempo, y otros huyeron despavoridos. Desde entonces, nadie volvió a habitarlo. Solo permanece en pie la torre de la antigua iglesia de San Miguel, recortada contra el cielo. Pero no es solo su historia lo que inquieta, sino lo que ocurre allí. Desde los años 80, numerosos testigos han afirmado ver luces extrañas sobre el campanario. Incluso hay fotografías que muestran figuras humanoides y nieblas que aparecen en segundos. Varios investigadores han registrado psicofonías en las que se oyen voces en idiomas antiguos, incluso vascuence arcaico, lengua que nunca se habló allí. Un caso especialmente inquietante fue el de una pareja que subió a explorar en 1991. Mientras el chico inspeccionaba la torre, su novia esperó abajo. De pronto, él dejó de responder. Subió a buscarlo, y no lo encontró. Al bajar, él la esperaba fuera, asegurando que jamás había entrado, aunque ella lo había visto claramente subir. Ambos juraron que el tiempo no cuadraba. Sus relojes marcaban más de 2 horas de diferencia. Vecinos de los alrededores aseguran que en algunas noches de tormenta, la campana de la torre suena sola, a pesar de que no tiene badajo desde hace décadas. Y hay quien afirma que dentro de la torre se sienten presencias, como si alguien te observara desde la oscuridad. Aunque algunos creen que Ochate fue víctima de una maldición o de experimentos secretos, lo cierto es que lo que ocurre allí aún no tiene explicación lógica. El Niño del Columpio, Villar del Humo, Cuenca. Villar del Humo es un pequeño pueblo rodeado de pinares y pinturas rupestres. Pero entre los vecinos se susurra una historia más reciente y espeluznante, la del Niño del Columpio. En los años 50, una familia acomodada construyó una casa de veraneo a las afueras del pueblo. En el jardín instalaron un columpio de madera para su hijo pequeño, Tomás, de 8 años. Una tarde de agosto, tras una tormenta eléctrica, el niño desapareció mientras jugaba solo. Buscaron durante días. La Guardia Civil rastreó el monte, el río, incluso las cuevas cercanas. Nunca lo encontraron. El columpio seguía moviéndose lentamente cuando llegaron los primeros agentes, a pesar de que no había viento. Tras la tragedia, la familia abandonó la casa, que fue quedando en ruinas. Sin embargo, algunos vecinos que pasaban por allí aseguraban que, al atardecer, el columpio se balanceaba solo, y se oía una risa infantil entre los árboles. Una anciana del pueblo, que vivía cerca, dijo haber visto al niño de espaldas, columpiándose. Cuando lo llamé por su nombre, dijo, se giró, pero no tenía rostro. En 2004, un grupo de jóvenes decidió acampar en las ruinas. Durante la noche, uno de ellos escuchó pasos y vio moverse el columpio. Al acercarse, sintió un frío intenso y escuchó una voz infantil que le preguntó, ¿quieres jugar conmigo? Salieron huyendo sin recoger nada. Uno de ellos se negó a hablar del tema durante años. El columpio aún sigue allí, oxidado, colgado de la rama de un viejo roble. Y algunos dicen que, en ciertas noches de luna llena, todavía puede verse una silueta balanceándose en la penumbra, esperando que alguien juegue con él. El Niño del Pozo, Trasmoz, Zaragoza. Trasmoz es el único pueblo oficialmente maldito de España. En este lugar envuelto en leyendas de brujas y aquelarres, se cuenta una historia que pocos se atreven a repetir de noche, la del Niño del Pozo. A finales del siglo XIX, una familia que vivía en las afueras del pueblo perdió a su hijo pequeño, Mateo, de tan solo 6 años. Lo buscaron durante días, peinando los alrededores, el bosque y hasta el cementerio. Nadie imaginó que el pequeño había caído en el pozo seco que había detrás del cementerio, camuflado por la maleza. Pasaron semanas hasta que lo encontraron. Su madre, guiada por lo que describió como un llanto ahogado que oía por las noches, llegó hasta el pozo. Allí, bajo tierra, hallaron el cuerpo ya sin vida. Pero eso fue solo el comienzo. Desde entonces, varias personas afirman haber visto a un niño descalzo vagando por la tapia del cementerio, a menudo llorando o pidiendo ayuda. Otros lo han escuchado reír al atardecer, cuando no hay nadie más en los alrededores. En 1993, un turista que acampó cerca despertó con el sonido de alguien susurrando su nombre. Al mirar fuera de la tienda, vio una figura infantil parada junto al pozo. Cuando encendió la linterna, no había nadie.
El párroco del pueblo ordenó cerrar el pozo con una pesada losa, pero, según cuentan, cada cierto tiempo aparece desplazada. Algunos aseguran que el alma de Mateo no encuentra descanso porque murió solo y olvidado, y busca que alguien lo acompañe. El reloj que nunca se detuvo, Agramonte, Zaragoza. En el pequeño pueblo de Agramonte, a las faldas del Moncayo, hay una antigua casa de labranza que lleva décadas vacía. Los mayores del lugar la conocen como la Casa del Reloj, por un enorme reloj de péndulo que aún cuelga en el salón, marcando las horas, aunque nadie lo haya dado cuerda desde hace más de 50 años. La historia comienza en 1968, cuando vivía allí la familia Civera. El padre, don Augusto, era un relojero retirado que cuidaba con obsesión aquel reloj, fabricado por él mismo. Decía que era el corazón de la casa y que nunca debía pararse. Pero un día, su hija pequeña, Ana, enfermó gravemente. Murió en su cama con solo 10 años. La leyenda dice que, en el momento exacto de su muerte, el reloj marcó las 3:17 y se detuvo. Al día siguiente, sin que nadie lo tocase, el reloj volvió a funcionar por sí solo, marcando nuevamente las 3:17 durante semanas, sin avanzar ni atrasarse. Los vecinos lo oían desde fuera, tic-toc, tic-toc, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado. Don Augusto, desquiciado, fue visto hablando con la pared, asegurando que su hija seguía ahí, en algún lugar del salón. Finalmente desapareció. Nunca se supo qué fue de él. Desde entonces, la casa está cerrada, pero hay quien afirma que por las noches puede verse una pequeña silueta tras las ventanas. En 2009, unos excursionistas que se refugiaron allí durante una tormenta dijeron haber oído pasos y risas infantiles, y que el reloj comenzó a sonar a las 3:17 en punto, sin haber sido tocado. Nadie ha conseguido detener ese reloj. Y muchos creen que, mientras siga latiendo, el espíritu de Ana permanecerá atrapado dentro de la casa. La Casa del Médico, Belchite, Zaragoza. En el pueblo viejo de Belchite, destruido durante la Guerra Civil, aún se alza lo que queda de la Casa del Médico. Según los pocos vecinos que todavía recuerdan sus historias, el doctor vivía solo, dedicado a atender heridos de ambos bandos. Una noche de 1938, durante un fuerte bombardeo, la casa fue alcanzada. Nadie volvió a ver al médico. Décadas después, grupos de curiosos y exploradores urbanos empezaron a visitar las ruinas del pueblo. Muchos aseguraban oír gritos de auxilio provenientes de la antigua consulta, que todavía conserva parte del mobiliario cubierto de polvo. Otros juraban haber visto una figura vestida de blanco caminar entre las habitaciones derruidas, portando una lámpara de aceite. Un equipo de investigadores del misterio, que pasó allí una noche en 2014, captó una grabación en la que se escucha claramente una voz masculina diciendo: «No os puedo salvar». Uno de los cámaras salió corriendo presa del pánico al ver una figura traslúcida pasar por delante del umbral, donde no había puerta. A día de hoy, nadie ha conseguido explicar esos fenómenos. La leyenda asegura que el alma del médico sigue atrapada entre las ruinas, repitiendo una y otra vez sus últimos momentos, intentando salvar a los que ya no puede. Algunos visitantes han dejado flores frente a la casa, y aseguran que al hacerlo el ambiente se vuelve extrañamente cálido, como si una presencia agradecida los envolviera. La Posada de los Susurros, Comillas, Cantabria. En el casco antiguo de Comillas, entre calles empedradas y casonas señoriales, había una antigua posada que funcionó desde el siglo XIX hasta mediados del XX. Aunque cerró hace décadas, muchos vecinos aún recuerdan los rumores que circulaban sobre lo que allí ocurría. Durante años, los huéspedes se quejaban de ruidos extraños por las noches, pasos en las habitaciones vacías, golpes en las paredes, susurros junto a la cama. El dueño, don Elías, un hombre reservado, siempre decía que eran cosas viejas del edificio. Sin embargo, en 1947 ocurrió un suceso que cambiaría todo. Una mujer desapareció sin dejar rastro. Había pasado solo una noche en la posada. Nadie volvió a verla. La habitación quedó clausurada. Poco a poco, la posada fue perdiendo clientela. Algunos empleados aseguraban que en esa habitación, la número 3, se oían lamentos. Una limpiadora llegó a desmayarse al entrar, diciendo que una mujer le había gritado al oído: «Sácame de aquí». En 1961, la posada cerró de forma definitiva. Desde entonces, el edificio ha estado vacío.
Quienes han intentado rehabilitarlo aseguran que las obras nunca duran. Herramientas que desaparecen, ruidos inexplicables, accidentes. En 1998, un joven fotógrafo entró a hacer un reportaje y captó una imagen que dejó helados a los vecinos. Tras una de las ventanas se veía claramente el rostro de una mujer con expresión de angustia, aunque el edificio estaba vacío. Hoy, la fachada está cubierta de hiedra y abandono. Pero si uno se acerca de noche, hay quienes aseguran que todavía se oyen susurros saliendo desde dentro, como si alguien, o algo, estuviera esperando ser escuchado. Los Gritos del Sanatorio Guadarrama, Madrid. En lo alto del puerto de Guadarrama, oculto entre pinares, se encuentran las ruinas del antiguo sanatorio de la Marina, construido en los años 40 para tratar a enfermos de tuberculosis. Cerró sus puertas en 1995, y desde entonces se ha convertido en un lugar habitual para exploradores, curiosos y amantes del misterio. Pero no todo es leyenda. Durante décadas, los vecinos del cercano pueblo de Guadarrama han reportado sucesos extraños. Gritos lejanos, luces encendidas en las ventanas de un edificio abandonado y sombras moviéndose entre los árboles. Una pareja de senderistas afirmó haber oído pasos a su alrededor cuando acampaban cerca, aunque no había nadie más en kilómetros a la redonda. Un vigilante forestal aseguró que en 2002, durante una patrulla nocturna, vio a una mujer en bata blanca asomada a una de las ventanas del tercer piso. Al subir, no encontró a nadie, pero sí huellas húmedas en el suelo, como si alguien acabara de andar descalzo por allí. En 2007, un grupo de investigadores pasó una noche grabando psicofonías. Captaron una voz susurrante que decía: «No me dejes aquí». Una semana después, uno de los miembros del equipo tuvo un accidente de tráfico en esa misma carretera, sin causa aparente. Se dice que algunos enfermos murieron solos, sin familiares, en habitaciones frías y olvidadas. Otros creen que se realizaron prácticas médicas poco éticas. Sea como sea, el ambiente en el sanatorio es opresivo, y muchos que han entrado aseguran haber salido con dolor de cabeza, náuseas o una sensación de tristeza profunda. A día de hoy, los gritos siguen escuchándose algunas noches. Y nadie ha podido explicar por qué.